Dios les bendiga, hermanos. Les saluda el pastor Gustavo Jáuregui del Ministerio Palabra Viva y Eficaz de la ciudad de Ventura. Hermanos, vamos a comenzar con este capítulo 2 del libro de Apocalipsis y vamos a orar para ponernos en las manos del Señor y comenzar a compartir este precioso libro, el libro del Apocalipsis. Señor, bendito Padre, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor, quien murió en la cruz por nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este precioso mensaje que tú le diste, Señor Jesús, al apóstol Juan. Gracias, Señor, porque al leerlo, al incorporarlo en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestra mente, Señor, de alguna manera tú nos muestras lo que nos espera, lo que le espera a tu creación a través de este panorama profético del libro de Apocalipsis. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, vamos a leer el capítulo 2, versículo 1 en adelante del libro de Apocalipsis. Y vamos a comenzar con el versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Por supuesto que se está refiriendo al Señor Jesucristo. Recordemos que el versículo 20 del capítulo 1, el Señor termina diciendo, o hablando en cuanto a las 7 estrellas y los candeleros de oro. El versículo 2, capítulo 2, versículo 2 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Vamos a frenar ahí en el versículo 3. Primero vamos a dar una pequeña introducción de dónde estaba Éfeso. La ciudad de Éfeso era un lugar portuario, ya lo comentamos la semana pasada, en el lugar o cerca de la costa este de lo que es Turquía al día de hoy. Era un puerto muy importante. Es importante reconocer que Pablo sirvió como pastor allí por 3 años. Usted lo puede chequear en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 10. Aproximadamente entre 2 años y medio y 3 años el apóstol Pablo ministró esa iglesia allí en Éfeso. Timoteo también pastoreó allí. Usted lo puede leer en 1 Timoteo 1:3. Durante un tiempo Timoteo fue dejado por Pablo para que corrigiera, para que guiara a esa iglesia en la ciudad de Éfeso. La tradición judía, comenzando por Policarpo, que fue uno de los discípulos de Juan, y de Policarpo a Irineo, que fue a su vez su discípulo de Policarpo, durante todo el siglo II, la tradición judía cristiana mantuvo la idea de que Juan, el apóstol Juan también, durante un tiempo pastoreó la iglesia de Éfeso. En el versículo 1, capítulo 2, versículo 1 de Apocalipsis, fíjese que el Señor se presenta nuevamente como el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Cuando habla de las 7 estrellas son los pastores, son los mensajeros de cada iglesia. Y también el Señor dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. El versículo 2 comienza dando alabanza al Señor a todo lo que esta iglesia había hecho. Y les recuerdo que nosotros vemos el mensaje a las iglesias del libro de Apocalipsis, el panorama profético de toda la iglesia de Cristo. Nosotros entendemos que se ve en esas 7 iglesias. La iglesia de Éfeso, históricamente, desde un punto de vista dispensacionalista, la ubicamos desde la fundación de la iglesia cristiana en el día de Pentecostés, allá en el libro de Hechos, hasta el año aproximadamente 160 después de Cristo. Era una iglesia literal del tiempo de Juan, pero también proféticamente la presentamos como la iglesia que abarcó desde el 33 hasta el 160 después de Cristo. Era una iglesia que tiene muchas cosas, o tuvo muchas cosas positivas, y las tenía en el tiempo que el apóstol Juan envía este mensaje. Fíjese que dice, yo conozco tus obras, les dice el Señor, tu arduo trabajo. Habían trabajado para la obra de Cristo, habían tenido paciencia, habían sufrido persecución. Es interesante también ahí entender que, fíjese que dice, ya has probado, el versículo 2,
has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Es decir, esta iglesia de Éfeso aborrecía lo malo, reconocían a los falsos maestros y no permitían que trajeran una doctrina equivocada a la iglesia. No desmayaron. Fíjese al final del versículo 2 dice, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Esta iglesia trabajó, esta iglesia probó, esta iglesia traía dentro de ella, en cada uno de sus miembros y en sus líderes, el amor de seguir manteniendo no solo la doctrina del Señor, sino de chequear cómo iba la iglesia, cómo se mandaban misioneros, tal vez para evangelizar en las regiones más lejanas de Asia. La iglesia, el mensaje del Señor a esta iglesia era algo positivo. Fíjese el versículo 3. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Ahora, en el versículo 3, si lo vemos desde el punto de vista del original en griego, hermanos, cuando habla de que has trabajado arduamente, en el original nos da una idea de que esta iglesia, a través de las décadas, recordemos que finaliza alrededor del año 160 después de Cristo el mensaje para esta iglesia. Esta iglesia había trabajado y trabajado tanto que había llegado un momento que comenzaban a poner en la balanza el amor al Señor, la salvación en Cristo, más en las obras que en la gracia. Recordemos que el mensaje bíblico, todo el mensaje hermano de los evangelios y el mensaje de Cristo Jesús, las buenas nuevas de Cristo Jesús son un mensaje o es un mensaje que habla de gracia. El apóstol Pablo, allá en el libro de Efesios, dice, no es por obras, sino por gracia, para que nadie se gloríe. Si nosotros podemos creer que nuestra salvación delante de Cristo se puede obtener por obras, entonces ya la cruz de Cristo deja de tener relevancia. El versículo 4 trae algo que es el núcleo de lo que es el mensaje a la iglesia de Éfeso. Fíjese lo que dice el Señor en el versículo 4, capítulo 2, versículo 4 de Apocalipsis. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿A qué se refiere el Señor? No solo a esta iglesia, que en algún momento iban a perder ese primer amor por Cristo, ¿cómo lo aplicamos también nosotros al día de hoy? ¿Cómo aplicamos esta palabra a nuestra vida? ¿Cómo lo aplicamos a nuestra iglesia? El Señor varias veces, ya sea a través de Él o a través de alguno de sus apóstoles, nos habló de que el primer amor en nuestra vida debe ser Él. Allá en cuanto al amor a la familia, primero, antes que Él, usted lo puede leer en Mateo 10, 37 y 38, donde el Señor dijo, el que ama más a padre, a madre, a hermanos o hijos, el que ama a estos más que a mí, no es digno de mí. Y uno lo pudiera tomar a veces, ¿verdad?, como que el Señor no es bueno, o Él entonces, ¿por qué quiere toda la atención o todo el amor? No está diciendo que no tomemos control y cuidemos y amemos a los que nos rodean, pero el Señor está hablando que nuestra prioridad, ahora que lo tenemos como Señor, nuestra prioridad, ante una elección que debamos tomar, nuestra prioridad es buscarlo, servirlo y amarlo a Él. En 1 Timoteo 6:10, usted puede leer lo que la palabra a través del apóstol Pablo enseña en cuanto a el amor al dinero, principalmente para los líderes o aquellos que estaban en una posición de liderazgo en cualquier iglesia. Se le habla a Timoteo, en este caso el apóstol Pablo, referido a la gente que estaba él rodeándolo. Recordemos que Timoteo era un joven pastor que estaba a cargo de iglesias. Durante un tiempo dijimos que estuvo en Éfeso. Y como algo general, Pablo le dice, ahí en el 1 Timoteo 6:10, usted puede leer las consecuencias que Pablo había visto en algunos líderes o algunos cristianos que habían seguido la corriente de tener una buena posición económica en lugar de seguir buscando de Cristo y sirviendo a Cristo. Y en cuanto al primer amor también, tan importante lo que dice el apóstol Juan, allá en 1 de Juan 2:15, yo se lo voy a leer, lo tengo cerquita acá del libro de Apocalipsis.
Fíjese que primera de Juan 2:15, dice el apóstol Juan, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Está hablando de un amor donde toda elección y todo lo que buscamos para sentirnos mejor en nuestro yo, lo recibimos o queremos recibirlo de parte de lo que nos rodea, no de parte de Dios, no de parte de la palabra de Dios. Y el versículo 16, ahí en primera de Juan 2, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, volviendo al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4, llega el llamado de atención del Señor hacia esta iglesia. Recuerden que han perdido el primer amor. Y lo vemos al día de hoy, hermanos, en muchas iglesias, incluido en la doctrina de la iglesia romana, donde aparentemente por obras pareciera que se puede alcanzar la salvación delante de Dios. Como decíamos antes, si en nuestro propio ministerio o en nuestra propia iglesia ponemos las obras por delante, podemos llegar a creer después que en lugar de ser a través de Cristo, que usted y yo vamos a estar en una eternidad con Dios, podemos llegar a creer que, bueno, a lo mejor la balanza se inclina un poco. No viví a lo mejor una vida tan separada para Dios, no mejoré mucho, pero hice muchas obras. Di mucho dinero, alimenté a los pobres, visité hospitales. Y el Señor le dice, vuelvan, a la iglesia de Éfeso le dice, vuelvan a las raíces. Vuelvan a sentir lo que sentían por mí cuando comenzaron como iglesia. Hay comandos que el Señor también da en el versículo 5, 2:5 de Apocalipsis. Fíjese lo que le dice el Señor a esta iglesia como consejo, como motivación. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y acá viene la clave de nuestra relación con Cristo en todos los días de nuestra vida como cristianos. El Señor dice, y arrepiéntete y haz las primeras obras. El arrepentimiento, hermanos, es la clave con la que usted y yo como creyentes mantenemos la comunión con Dios. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, Cristo Jesús, para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Lo mismo le dice el Señor en este primer comienzo de la iglesia primitiva, esta primera iglesia. Le dice, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete, haz las primeras obras. Es importante reconocer qué eran las primeras obras. Busquen de mí, reúnanse, ámense los unos a los otros como hermanos en Cristo. El Señor no les está diciendo que dejen de trabajar en la comunidad o enviar misioneros, simplemente les está diciendo que las obras o que el tiempo que ponen en servir, y sí es bueno servir a los demás, pero el Señor dice, pero están perdiendo la relación que tenían conmigo. Arrepiéntanse, confiesen sus pecados y yo estoy listo para limpiarlos, para perdonarlos y que comiencen otra vez una nueva relación con el Padre a través de mí, dice el Señor Jesucristo. Fíjese ahí en el versículo 5, no solo viene el consejo, en el versículo 5b viene lo que va a pasar si ellos no hacen caso de lo que el Señor les pide. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y esto se cumplió históricamente, hermanos. Lo que cuenta la historia, lo que muestra la historia, es importante reconocer que lo que la historia nos muestra, lo que sucedió no solo con la iglesia de Éfeso, sino con la ciudad de Éfeso. El Señor le dice, si no volvés al primer amor hacia mí, de alguna manera voy a quitar tu candelero. ¿Qué le está diciendo el Señor? Voy a destruir esta iglesia. Le dio algunos datos históricos. Ya para el año 200 después de Cristo, entre 150 y 200 después de Cristo, ya varios arzobispos herejes de Constantinopla habían ocupado el liderazgo de la iglesia de Éfeso. Obispos herejes que habían traído ideas o doctrinas falsas, como lo era la doctrina de los nicolaitas, que vamos a leer en el versículo que sigue, de a qué se refiere. Doctrinas falsas como el hecho de idealizar
que Cristo había venido a esta tierra, que había estado en cuerpo, como hombre, como Dios, caminando 33 años por esta tierra para morir por los pecados del hombre. Antes del año 200, esta iglesia doctrinalmente en la ciudad de Éfeso ya estaba destruida en cuanto a lo que era la sana doctrina. Hay algo importante en el siglo XIV que sucede también. Los turcos deportaron a todos los cristianos cuando el imperio turco tomó control de prácticamente todo lo que era Asia y parte de Europa. Y acá dice el historiador que estamos siguiendo, hoy lo que fue una iglesia floreciente es completamente ruinas. Aparentemente, el que hoy mira la ciudad de Éfeso y lo que fue la iglesia a la que el Señor envía este mensaje a través de Juan, ellos no se arrepintieron, siguieron el camino de las doctrinas falsas, siguieron caminando seguramente en obras y no en gracia, y al día de hoy no queda nada de esa iglesia. Tenían algo bueno, el versículo 6 dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Hay dos grupos de estudiosos de la palabra que mantienen dos ideas diferentes. Hay algunos que dicen que pudiera haber prueba de que estos nicolaitas eran alumnos o discípulos de aquel Nicolás, que fue elegido como uno de los 7 primeros diáconos allá en el libro de Hechos. Hay otro grupo de teólogos que dicen no hay prueba histórica, no hay prueba geográfica de que estos nicolaitas se llamen así porque eran discípulos de aquel Nicolás que supuestamente había terminado en herejía su doctrina. Sí, lo que sabemos que era un grupo de hombres que creían que no había manera de vivir una vida santa en cuanto al cuerpo. Ellos sostenían que como el alma, cuando la persona moría, se iba con Cristo, el espíritu también, entonces el cuerpo era imposible de refrenarlo. ¿Por qué entonces no vivir una vida como uno quisiera, si después totalmente el Señor iba a hacerse cargo de nuestra eternidad? Una doctrina totalmente errónea. Era un grupo también que favorecía el comer alimentos sacrificados a los ídolos. Había una parte de estos también que instigaban a los cristianos a no observar las prescripciones del Concilio de Jerusalén, que se había reunido alrededor del año 50 después de Cristo. El apóstol Pablo habla de este concilio. Es importante reconocer entonces que desde alrededor del año 60, 70 después de Cristo, en Éfeso, comenzó desde adentro este cáncer a través de este grupo de nicolaitas. En el año 95-96, cuando recibe el apóstol Juan este mensaje para la iglesia de Éfeso, ya estaba habiendo problemas. Había grupos que aparentemente estaban viviendo ya en la carne como ellos querían, porque supuestamente lo que Cristo había hecho ya permitía que uno viviera como quisiera, porque la carne es imposible de dominar, así que vivamos como queremos y Señor igual después nos salva. Habría otro grupo que aparentemente estaban trayendo ya también herejías en cuanto al gnosticismo. Ya vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Lo importante, hermanos, que de alguna manera esta iglesia trató con fuerza de no permitir que la doctrina de estos nicolaitas irrumpiera en la iglesia o trajera ese cáncer a toda la iglesia de Éfeso. Es importante reconocer, yo el otro día le dije que muchas veces vamos a aplicar esta palabra a nuestra vida y nuestra iglesia el día de hoy. ¿Cómo está nuestra iglesia? ¿Cómo está la doctrina que usted o yo estamos recibiendo? Hay veces que decimos, bueno, hermano, pero esto fue 2000 años atrás. Hay muchos nicolaitas al día de hoy. Hay muchas veces que escuchamos mensajes, que escuchamos frases, que escuchamos algún tipo de oración donde no entendemos muy bien, pero no investigamos muchas veces en la palabra realmente qué es lo que la persona me está queriendo enseñar o a dónde me está queriendo guiar. Tengamos, hermanos, el discernimiento
de saber lo que necesitamos escuchar a través de una sana doctrina y no tengamos temor de decirle a alguien o a un grupo o no tengamos temor de, si estamos escuchando algo en la televisión, en la radio, que sabemos que es antibíblico, el Espíritu Santo no nos deja en paz, no siga escuchando lo que usted y yo sabemos, el Espíritu nos hace sentir de que no es correcto. Y terminamos con el versículo 7, de ahí del capítulo 2, donde termina el mensaje a la iglesia de Éfeso. Y fíjese que el Señor dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos a terminar con ese último versículo, diciendo que es, o cuál sería la promesa de bendición para aquellos, incluido el pastor de esta iglesia de Éfeso, para aquellos que se arrepintieran, que volvieran al primer amor, que no se enfocaron tanto en las obras, tomando como pretexto las obras para creer que de esa manera se acercaban más al Señor. Este versículo 7 lo podemos resumir en 2 puntos. El primero es, que yo quiero compartir, el llamado y la obediencia, hermanos, son personales. Usted o yo estamos a lo mejor en un grupo, estamos recibiendo la palabra. El llamado es personal, la obediencia a seguir una doctrina sana es personal. Por eso el versículo 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Señor le dice a las iglesias. ¿Cómo está tu oído? ¿Cómo está mi oído al día de hoy? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estoy escuchando cada día, cada semana, cada mes, cada año? El llamado y la obediencia a seguir una doctrina sana, hermanos, es personal. Usted y yo tenemos el derecho, tenemos el deber de evaluar qué me están enseñando y qué estoy permitiendo que mi esposa, que mis hijos, que mis nietos, qué estoy permitiendo a mi familia escuchar en cuanto a la palabra de Dios. Y segundo, en cuanto a esta promesa del Señor, debemos cada día examinar cómo está nuestro amor hacia Cristo. Hermano, hermana, amigo, amiga, te motivo a dejar de pensar que cuanto más obras que haga, me acerco más a la cruz de Cristo y a la salvación. Aún como creyentes. ¿Se acuerda que el Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame? Esa cruz no es una enfermedad o un problema, esa cruz es reconocer que mi yo tiene que morir, mi autosuficiencia tiene que morir. Si realmente me considero un discípulo de Cristo, yo lo sigo a Él, no sigo mis emociones, no sigo lo que me gusta, no sigo lo que me hace sentir bien. Debemos cada día examinar cómo está nuestro amor hacia Cristo. Si nos hemos desviado del camino, debemos arrepentirnos y volver completamente a Él. La iglesia de Éfeso no terminó bien, es todo ruinas al día de hoy. Y muchas veces, hermano, hermana, amigo, amiga, nuestra vida está en ruinas. Aún como creyentes, aún como salvos en Cristo, estamos en ruinas y no sabemos qué es lo que está sucediendo. Evaluemos qué estamos recibiendo como la palabra. Evaluemos qué me están pidiendo que haga para el Señor y a lo mejor haciéndome creer que cuanto más haga, más me acerco a Cristo. Yo siempre digo, siempre compartimos con mi esposa también la consejería bíblica, no puedo dar lo que no tengo. Muchas veces como líderes también exigimos que alguien sirva o que siga sirviendo, no importa cómo está su mente, cómo está su corazón, cómo está su restauración matrimonial o familiar. Es tiempo, hermanos, en este tiempo final, antes que el Señor retorne, es tiempo de decir, Señor, yo quiero evaluar mi vida. Yo no quiero terminar como la iglesia de Éfeso. Yo quiero escuchar lo que tu Espíritu Santo me ha dicho en el día de hoy a través de tu palabra. Yo no quiero caminar por obras. Quiero primero volver a tener ese amor hacia ti. Quiero volver a restaurar mi matrimonio, mi familia. Y después sí, comenzar a trabajar en tu viña. Hermano, hermana, espero que la palabra le haya sido de bendición. Amigo, amiga, como hacemos cada día que compartimos la palabra, te motivo a buscar de Cristo, te motivo a recibir esa salvación eterna a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario.
te motivo a que puedas repetir en esta oración: bendito Padre, yo te doy gracias por tu Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz por mí. Yo reconozco que soy pecador. Me arrepiento, Señor, de mis pecados. Y te suplico, Señor Jesús, que entres en mi corazón, en mi espíritu, en este momento, como mi Salvador personal. Yo te pido que me guíes, yo te pido que me guardes, yo te pido que me lleves a una iglesia donde pueda escuchar tu palabra con una doctrina sana. Te doy gracias, Padre, por la vida eterna y el perdón de pecados que, según tu palabra, yo recibo en este momento en Cristo Jesús. Amén. Amigo, amiga, si has hecho esa oración, ya te puedo llamar mi hermano, mi hermana. Ha sido declarado hijo de Dios, como lo declara el apóstol Juan allá en Juan 1:12. Bienvenido a la familia de Dios. Busca un lugar donde congregarte. Ojalá que puedas comprar una Biblia o que alguien te regale una Biblia. Una nueva vida comienza en este tiempo para ti y para tu familia. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima a través de este programa llamado La Biblia y los tiempos finales. Dios te bendiga. Bendiciones.